Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Hola amigas y amigos de Factor Kaiser. Estamos hoy en la oficina de Santiago Krill, uno de los valientes que dijo yo sí quiero. Y por ahí quiero empezar, Santiago. ¿Por qué alguien querría gobernar un país que parece ingobernable? Precisamente por eso. Es un reto que para mí, digamos, tiene un significado personal, un significado político y un significado de necesidad apremiante. El personal es que soy parte de una generación, Max, que llevamos a cabo el proceso de transición democrática en paz, por la vía de las instituciones y apegados a derecho. O sea, fue una transición hecha en base de acuerdos que derivaron en reformas, en base de alternancias, es decir, de elecciones. Fue una transición que tuvo dos motores, los acuerdos y la ciudadanía en las urnas. Entonces, todo esto que nos costó muchísimos años, décadas, 3 décadas, de construir el árbitro electoral, el Instituto de Transparencia, la Auditoría Superior de la Federación para rendir cuentas, para auditar al gobierno, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para proteger nuestros derechos básicos, el Instituto Nacional de las Mujeres, que auténticamente cuando yo llego a la Secretaría de Gobernación, ahí estaba. Y dije, pero ¿cómo está un instituto que debe tener autonomía independiente? Entonces, fui parte en el diseño y en la creación también del Instituto Nacional de Mujeres, igualmente con el instituto que combate la discriminación. Inclusive estuvimos buscando a la persona, escogimos a Gilberto Rincón Gallardo, porque reunía con creces todos los requisitos para combatir la discriminación en el país. Y fuimos creando otras instituciones de otra naturaleza, más bien de carácter económico, pero que también tienden a democratizar la economía. Por ejemplo, la Ley de Competencia Económica, la Comisión Federal de Competencia Económica. Nos costó mucho trabajo su diseño por los intereses creados, por las altas concentraciones que tienen nuestros mercados económicos, pero lo logramos y logramos construir una institución como la Comisión Federal de Competencia. ¿Qué hace eso? Déjame quedo en la parte personal que me interesa mucho. Me decías, hay una motivación personal. Tú fuiste primero ciudadanía, oposición y gran constructor del INE y de grandes instituciones de México. Luego te tocó ser gobierno y te tocó estar en el gobierno de transición, que fue muy complicado. Y luego otra vez de regreso en la oposición. ¿Cómo se viven estas transiciones? ¿Cómo se viven estas diferentes etapas en alguien que cree en la democracia? Mira, es que es, digamos, no es un cargo ni una posición, es un proyecto. Lo que a mí me llama, digamos, la atención del servicio público es un proyecto y más concretamente una causa. Y era que el país pudiera caminar paralelamente a la apertura económica, la apertura política. Y una vez que llegáramos a la apertura política, era ponerle acentos o adjetivos a la democracia, un poco a la inversa del ensayo de Krause, que decía, tenemos que tener una democracia sin adjetivos, porque había que solamente que los votos contaran y se contaran bien. No, ahora ya no. Ahora, para que la democracia florezca, se requiere trabajar en las condiciones materiales de cada una de las familias, de los seres humanos, que tengan esas condiciones, sean de salud, de educación, alimentarias, de un techo, de servicios públicos, para que puedan ejercer su libertad política. Porque en la medida que no tengan esas condiciones, su libertad
se limita. Entonces estamos ya entrando a esa etapa con este tipo de instituciones. La institución, por ejemplo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. En todas estas, Max, estuve yo en mesas plurales, fundamentalmente con los 3 partidos históricos, algunas de ellas con grupos sociales que habían adoptado esas causas, por ejemplo, el Grupo Oaxaca en el Instituto de Transparencia. Y entonces, sentados con ellos, empezamos a hacer la redacción, el diseño de cada una de estas instituciones. ¿Y por qué es personal? Porque cuando ve usted gobierno que empieza a destruir todo lo que la generación nuestra hicimos, con sus defectos y errores, pero también con aciertos. Entonces yo dije, tengo que dar un paso al frente. O sea, esto no puede seguir así. Esto no puede, y ya lo veíamos a finales del 2019, y fue cuando nos sentamos a construir otra coalición más de las muchas que tiene esta transición democrática, que se llamó Va por México, que ahora se transforma en el Frente Amplio Opositor. Entonces, a ver, 2 cosas que son fundamentales hoy. Es ensanchar al polo opositor, o sea, hacerlo cada vez más grande, y poder reconstruir institucionalmente al país e innovar. Y creo tener la experiencia en esas 2 cosas. Esa es mi experiencia. Mi experiencia es conciliar, reconciliar y construir instituciones. Otros políticos tienen otras experiencias. Déjame regreso a esta parte, porque teníamos una confianza, es decir, finales de los 90, principios del 2000, la confianza era que íbamos a hacer todas las reformas, las instituciones necesarias de una democracia, y se iba a encarrilar, y luego los debates iban a ser sobre distintos tipos de gobierno. Pero de pronto nos encontramos en una circunstancia en la que hay un proyecto político que quiere destruir el concepto mismo de democracia y las instituciones que sostienen a la democracia. Por esto es justificable juntarse ahora con los que antes eran los contrincantes políticos. Sí, porque otra vez, la política y la actividad política tiene que tener una ética. Y una ética es la que ordena los valores, sea del bien mayor o del mal menor. Y ahí es donde la política interactúa. Entonces, ¿cuál es el bien mayor ahorita que tenemos que enfocarnos? Es México, pero concretamente, ¿qué es? Un México de libertades. Y eso es democracia, y eso son condiciones materiales, porque también este gobierno ha retrasado y ha tenido regresiones muy fuertes en la economía, que son las condiciones materiales en las que se desenvuelve una persona que sale a la calle, lo asalta. Una persona que va a un centro de salud y no encuentra medicamentos. Una persona que va con mucho esfuerzo a dejar a sus hijos en una escuela, y la escuela no ha atendido el rezago de la pandemia. O unos padres de familia que su hijo ya no quiere estudiar, pues por lo de la pandemia, por esta y otra situación. Entonces hay un nivel de deserción y el gobierno cruzado de manos, como se cruza de manos con la violencia, el abrazos y no balazos. Entonces el cruzado de manos es una alegoría perfecta a lo que ha hecho este gobierno. Entonces todo esto tiene que ver con esta unión de partidos antagónicos, pero que hemos privilegiado una ética política que es superior a los partidos y que, dicho de una manera muy sencilla, Max, a ver, yo soy un panista y soy además un político que no me acuesto con una camiseta y me levanto con otra por algún oportunismo. Llevo casi 30 años en mi partido. He defendido al PAN, a sus principios de doctrina, a su plataforma, en todos los foros, siempre. Pero déjame decirte esto algo, y que lo entiendan muy bien los panistas. Antes de ser panistas, somos mexicanos. Punto. Entonces, nuestro partido es un instrumento
Y hay que verlo de esa manera. Y debe de subordinarse a la gran causa en este. Entonces, para mí, no es una cuestión de partido. Es que Es una cuestión de país. Para llevar mi pregunta, porque va a estar difícil explicarles, sobre todo a las generaciones jóvenes, cómo con tu historia de defensa al PAN, de ser contrincante del PRI, del PRD, te tocó ser el secretario de Gobernación, yo estuve en ese gobierno contigo, te tocó ser el secretario de Gobernación en la época en la que el PRI nos decía que no a todo y había que estar combatiendo. ¿Cómo le explicas hoy a los jóvenes que hoy son nuestros aliados, que hoy son con los que tenemos que construir? ¿Cómo se da esa explicación sin caer en esta idea de simplemente olvídense del pasado y hagamos como que no pasó, que eran los contrincantes contra los que teníamos que pelear cualquier reforma, cualquier redacción, cualquier punto y coma en una reforma importante? ¿Cómo explicamos eso? Una respuesta muy simple. Porque tenemos que ganar. Porque si no, todo lo demás que te acabo de decir es literatura. Es para un buen ensayo, pero nada más. Porque tenemos que ganar. Y esto la gente lo entiende muy bien. Es una idea que además, Max, no empezamos ayer. Empezamos en el 2021 este nuevo ejercicio y en el 2021 los votos federales nos dijeron que nuestra brújula iba bien. ¿Y por qué? Porque obtuvimos como oposición 23 millones de votos contra 21 de la coalición gubernamental y de Morena. Pero si medimos las dos coaliciones, la oficial y la nuestra, que es Va por México, nosotros obtuvimos casi 20 millones y Morena 21. Es decir, prácticamente empatamos. Amén de quitarles el Valle de México y muchísimos centros urbanos. Entonces, nuestra intuición original no fue equivocada. ¿Por qué están los votos? Están los votos de la oposición, que ya son mayores a los del gobierno en su coalición política. Entonces, ¿cuál es el enorme reto en este momento? Y por eso estoy emocionado, entusiasmado, y me dicen, oye, yo te veo con una personalidad inclusive distinta a la que tenías antes. Pero ¿cómo no voy a estar emocionado? Porque veo que esta es la ruta y quiero expresar la seguridad que tengo. Primero, que podemos formar el frente más poderoso, con más profundidad y punch que haya existido en México. Y yo quiero ser parte de la formación de ese polo opositor o de ese frente con esta naturaleza y aportar todo mi talento que tengo y la experiencia en esto, que es mi experiencia. Otros políticos o servidores públicos pueden tener mucho más experiencia en otros temas. Esto es lo mío. Y lo mío también es el diseño y la construcción de instituciones. En buena parte de todas ellas he sido obrero, ingeniero, arquitecto y hasta bombero. Entonces creo que es una circunstancia única, es una gran oportunidad de vida defender lo que hemos hecho, es nuestro legado, pero también al mismo tiempo es el futuro de mis hijos y de mis nietos, porque si no ves las cosas de esa manera, creo que estás perdiendo la óptica de las cosas. Y de la misma forma hay que ver a las familias, porque yo tengo una, pero hay padres y madres de familia que tienen otras, sus familias. Y yo quiero hacer de esta lucha, de este esfuerzo, que todas las demás familias las pueda yo proteger, como protejo la mía, en este esfuerzo colectivo que no es de una persona, sino que es un esfuerzo plural, diverso, incluyente, Max, que son las aguas en las cuales siempre he nadado. Porque no creo en un pensamiento único, porque no creo en visiones facciosas, porque no creo que nadie tenga la verdad, y mucho menos en política o en situaciones de gobierno, porque además creo que la pluralidad es lo que fortalece a una democracia, es lo que le da vida
El contraste de ideas es lo que mejora. Y el hombre, en su naturaleza, va de menos a más. Pero va de menos a más no con las ideas propias, sino con las ideas de todos. Explícale a un joven que va a votar por primera vez, o a aquellos que dicen, a mí la política me vale madre, yo no me quiero acercar a eso, qué asco. Explícale a un joven de esos, ¿qué pasa con el México en el que Morena se queda en el gobierno? ¿Y cómo funcionaría un México con un gobierno de coalición? ¿Cómo le explicarías a un joven estas dos alternativas de país? Pues muy fácil. En primer lugar, en el camino de Morena, poco a poco, ese joven va a ir perdiendo dos cosas que son fundamentales para su vida: su libertad y sus oportunidades. ¿Por qué? Porque ya no podrá avanzar a la velocidad y con el horizonte que teníamos hace algunos años. ¿Estábamos perfectos? No, a ver, no. Tenemos que, y ahorita podemos hablar de cómo podemos reconstruir al país en este segundo enfoque. Entonces, lo primero es eso, es tu bienestar, es el hecho que tú puedas vivir en paz, que puedes salir a la calle sin problemas, que cuando termines tu carrera encuentres un buen empleo, que si no terminas tu carrera igualmente puedas trabajar, recibir tu ingreso. El trabajo, Max, aunque esto suene quizá no tan directo y no con un... dignifica a la persona. Uh-huh. Entonces, lo primero es su mundo de libertades y de oportunidades. Y además, poder insertarse en el siglo XXI y aprovechar del mundo global. Que México pueda aprovechar de la globalidad. Hoy en día, un joven que está en una universidad, si estudia bien, puede aspirar a estar en la mejor universidad del mundo, de lo que sea su vocación. No hay límite ya. No hay límite, absolutamente. Entonces, con trabajo y perseverancia, con un sistema educativo que siga funcionando, con escuelas de educación superior, media, primaria, desde la infancia. Hay que ver las cuestiones, particularmente de la política pública, de manera muy integral. Entonces, un joven por el camino a López Obrador es un joven que se le va a limitar su libertad y sus oportunidades. Esto hay que dar los ejemplos concretos. Porque una cosa es decírtelos a ti y otra cosa es decírselos a un joven. Pero yo les pregunto a los jóvenes que están recibiendo becas, ¿qué pasa cuando un familiar en su casa se enferma y no encuentra un centro de salud cercano? O si llega, no encuentra al médico especialista para el problema o la enfermedad que tenga. Muy bien, les va a entrar la beca o la pensión a los abuelitos y les va a salir inmediatamente por la otra bolsa. Entonces, finalmente, ¿qué queda de esa transferencia? Nada. Las transferencias, por supuesto que son buenas, deben de permanecer en esta situación que vive el país, que es una situación de emergencia, por supuesto, pero deben de permanecer no solamente como un programa social, deben de permanecer en la persona y que no las utilice porque el costo de su transporte pues no le alcanza, porque el costo de lo que alimenta a su familia tampoco le alcanza, no le alcanza para el techo donde viva. Entonces, todo esto tiene que tomarse en cuenta antes de dar una decisión. O cuando salgas y te asalte, con el mucho poco dinero que tengas, que te quiten tu celular, que
tanto trabajo te ha costado finalmente tener un buen celular con el cual ves al mundo entero, que te lo quiten, que vayas en un camión y de repente pues alguien llegue con una pistola o te amague con un cuchillo y te diga, venga todo, hasta el celular, al celular. Todo esto, hay que decirlo de una manera, por supuesto, directa, concreta, e ir, digamos, no solamente a los jóvenes, a las mujeres. Pero hay una pregunta Sí. que te van a hacer y que le hacen a todos los que son parte de este frente, que es, si todas estas son muy buenas ideas, ¿por qué no se hicieron antes cuando eran gobierno? ¿Y por qué no? ¿Por qué había tantas carencias que provocaran que llegara López? López no llegó de la nada. Llegó porque los que estuvimos en gobiernos anteriores no hicimos lo suficiente. ¿Cómo le vamos a decir ahora a jóvenes, mujeres y hombres de cualquier edad que ahora sí vamos a hacer lo suficiente, que ahora sí se va a construir lo necesario, que las instituciones van a permanecer? Hay un mea culpa que está faltando, ¿no? Sí, por supuesto. Hay una autocrítica que es fundamental. Decir, a ver, ¿por qué el sistema de salud estaba así cuando llegó López Obrador? ¿Por qué los programas sociales, bueno, en 30 años avanzaron muy poco en el combate a la pobreza? Y miran que eran programas que eran ejemplo, inclusive en Brasil, el programa de la Bolsa fue copiado del nuestro. Pero la realidad es esa, no otra. Avanzamos marginalmente y todavía hoy hay analfabetismo y todavía hoy hay pobreza extrema, es decir, pobreza alimentaria. Entonces tenemos que cambiar radicalmente los programas. Pero hay algo que yo creo que a la gente le duele, pues le duele o igual o más, que es la corrupción. ¿Cómo es posible que gobiernos que tenían una bandera de honorabilidad, de honestidad, cambiaron? Entonces, ahí sí es una batalla. Primero reconocer que sí sucedió y que la gente no esperaba esto, que hubo una enorme expectativa y una gran frustración. Que por otra parte, el mejoramiento de la sociedad en su integralidad no fue ese lo que se esperaba. Que el movimiento de la economía tampoco fue ese el que se esperaba. Que el combate a la violencia tampoco fue eso lo que se esperaba. Entonces, aparte de la autocrítica, tiene que venir, digamos, la visión en ese horizonte de esperanza. Uh-huh. ¿Cómo? ¿Y cómo empieza? Tenemos la certeza de ganar. Primero tenemos que transmitir ese ánimo de esperanza que se puede vencer a quien está gobernando mal. Y segundo, delinear las respuestas claves. ¿A qué es? A la inseguridad, a todo lo que tiene que ver con la parte social, de pobreza y desigualdad, y a la buena marcha de la economía, y a todos los temas que en este momento ya son del día a día. Medio ambiente, situaciones de género y de igualdad sustantiva, grupos minoritarios, cómo ir abordando, digamos, esas situaciones que suceden al margen, que no están en toda la población, pero que están y que hay que ir atendiendo y que hay que ir equilibrando lo que hoy está desequilibrado. ¿Cómo explicarle a un joven que México tiene una economía que no crece mucho, que no da esos dividendos, que ni siquiera recoge de impuestos lo que debiera, pero ha generado a los hombres más ricos del mundo? Es una explicación muy difícil de dar, sobre todo a los jóvenes. Bueno. Ahora dime una cosa, ¿el frente es un frente anti-López o tiene algo más? ¿Tiene la construcción de un proyecto de nación detrás? Porque eso es lo que generaría
la participación extra que se necesita para vencer a Morena. ¿Es nada más que no avance Morena y que López no imponga a un nuevo presidente? ¿O hay un proyecto de país que se está construyendo? Es que yo creo que, la misma construcción del frente implica un camino totalmente distinto. Este país está polarizado. Y está polarizado en dos caminos. Estamos en una especie de cruce de caminos o disyuntiva. Y este camino nuestro, para empezar, es el camino de la democracia. Ahora, ¿qué es esto de la democracia? Pues son tus libertades, que tú puedes decidir que cuando un gobierno está mal, lo mandas a su casa. Es el mundo de la rendición de cuentas. Oye, tenemos que tener los mecanismos para saber si este funcionario público hace un desvío de recursos y se beneficia, que lo detecte inmediatamente, que se le castigue y no exista la impunidad. La impunidad es el gran tema, en todo esto. En la corrupción, el gran tema es la impunidad, porque los casos están ahí. Es como Segalmex. O sea, y luego, pues los chivos expiatorios son funcionarios de tercer o cuarto nivel. Es el camino de que la economía se mueva. Es el camino que pueda haber inversiones. ¿Para qué? Para tener una planta industrial más robusta. ¿Para qué? Para que genere empleos, para que estén bien pagados sus empleos. ¿Para qué más? Bueno, pues esas nuevas empresas van a pagar más impuestos. Y al pagar más impuestos, el gobierno tendrá la posibilidad de mejorar el sistema de salud, que está destrozado, mejorar la calidad educativa, establecer nuevamente el CONACYT o un órgano similar para generar la investigación científica que este país necesita, para poder rearmar una estrategia de seguridad y combatir de una manera al crimen organizado, pero que a la vez baje la violencia. Es el gran reto. Es el combate, pero bajando la violencia, para que México pueda resurgir como un ciudadano del mundo y pueda restablecer sus relaciones internacionales que hoy no tienen, para no estar asociados con Nicaragua, Cuba y Venezuela, para no romper una cumbre internacional por defender esas dictaduras, para no establecer un mundo de antivalores, porque ahora nuestros embajadores lo son porque se traicionaron a ellos mismos y traicionaron a sus partidos y a su gente. Entonces, esos antivalores, cuando le das una medalla a un traidor, es gravísimo, porque esto queda en el imaginario colectivo. Entonces, tenemos como que reordenar desde la ética política hasta las cosas concretas de la democracia, de la economía, de la equidad, de la desigualdad. Cosas muy concretas. Este es el camino nuestro. Hay otro camino muy claro. Y por eso hay dos polos. Ahora vamos al frente. ¿A ti te gusta cómo quedó, cómo quedaron las reglas, cómo quedó la competencia? Es decir, ¿el caminito para obtener la candidatura es el correcto? ¿Es el que debió haber sido? Mira, yo soy un hombre de realidades. Y además como abogado entiendo perfectamente qué es el deber ser y qué es el ser de las cosas. Y los políticos no nos podemos equivocar nunca. Tenemos que tener, claro, en nuestro mirador una especie de anteojos como los tuyos, pero bifocales. Es decir, tenemos que ver el ahora, el aquí y ahora, la realidad que es y lo que quisiéramos que hubiera sido. Entonces, tenemos, en ese quisiera, tenemos que aceptar dos cosas. Uno, lo que ya fue, y te vuelves entonces a la realidad. Uh-huh. Y lo que puede ser. Entonces, es un deber, no de lo que ya fue, es un deber de lo que puede ser. Okay. Entonces, en ese sentido, para mí, el método es lo que es. Pero ¿qué es lo que más valoro? ¿Y por qué subordino todo a eso? Oye, ¿que hubo fallas técnicas? Sí. ¿Y hubo o no consenso entre partidos? Sí. ¿Y qué significa el que se pongan de acuerdo los partidos y
los grupos sociales, la representación de la sociedad, una unidad. Muy bien. ¿Y esa unidad de qué es? De la oposición. Y estamos en una competencia de dos polos. Es muy importante, Max. Lo demás es auténticamente lo de menos. Y yo por eso decía desde un principio, como quieran, quiero. O sea, me ponen primarias abiertas. Pues yo sabía que eso no iba a funcionar desde el punto de vista práctico. Pero si eso hubiera sido, pues a ese camino nos hubiéramos ido. Si me hubieran dicho, oye, pues solamente son encuestas, pues son encuestas. Se acabó. Oye, que no pueden ser encuestas porque los otros, está muy bien. Entonces busquemos algo intermedio. Y esta fórmula fue intermedia. Y como hay que ser realista, las cosas nuevas siempre tardan en tomar vuelo. Y siempre hay ajustes que hay que hacer. Pues entonces, eso es la realidad, punto. Dos preguntas que le echo a todos los precandidatos. La primera es, si tú eres el beneficiado por el proceso y al final quedas como precandidato, ¿vas a convocar a los demás a ser parte del proyecto? Esa es la pregunta 1. Y la pregunta 2 es, si tú no quedas como parte de este proceso, como el beneficiado y el candidato, o vamos a decir el coordinador del frente, en este momento, ¿le vas a levantar la mano a quien quede y vas a acompañar al proyecto? Son dos preguntas que le he hecho a todos y creo que son fundamentales en este momento. Muy claras. La primera, yo creo que debemos de vernos los aspirantes como un gran equipo. Está trabajando por México y por el frente, en ese orden. Y por un proyecto individual. Eso queda en un tercer nivel muy abajo. Entonces, somos un gran equipo. Ahora, por supuesto que yo los convocaría a todos, pero de acuerdo con sus talentos, sus habilidades, su experiencia. Porque ¿qué es lo que visualizo en el futuro que va a suceder? Que tenemos que poner al mejor gabinete que no ha habido en el país. Al mejor. O sea, aquí no hay de otra. Y ese gabinete está en los precandidatos de entrada. Debe de ser parte, pero hay que ubicar a cada quien en su lugar. Yo puedo tener unos talentos en este lugar y puedo tener enormes deficiencias en este otro lugar. Digo, porque a diferencia de lo que dice cierto señor, gobernar sí tiene su chiste y sí necesitas capacidad y experiencia. Y ¿no? Yo creo que tiene un elemento importante. Mira, la mejor política pública es la política política. Porque de nada te sirve tener un diagnóstico perfecto, la estrategia adecuada, si no lo ejecutas. Eso fue, en una medida, no digo que en todo, lo que nos pasó en los 3 gobiernos seguidos que tuvimos, 2 del PAN y 1 del PRI. Entonces, quien esté en una silla ministerial tiene que tener una dimensión política para ejecutar. El problema de México en gobierno se llama ejecutar. Sí, oye, sería ideal tener un tren México-Querétaro, Estados Unidos. Sí, perfecto, muy bien, hazlo. Oye, mira, aquí están ya las inversiones, están los chinos, están los americanos, están los canadienses, los expertos, los que hicieron el túnel entre Gran Bretaña y Francia, está muy bien. Pero hazlo. ¿Por qué? Porque va a pasar por muchas comunidades, va a afectar muchos intereses. Tú imagínate los que son los dueños del transporte de pasajeros y de carga. Entonces, todo eso se llama política. Entonces, no importa que en un pizarrón esté perfectamente delineado el punto si no tienes una dimensión política. Entonces, todo esto, en resumen, sí los voy a invitar, los invitaría, pero en estos criterios. Y yo creo que además de invitarlos a ellos, hay que invitar a miembros destacados de la sociedad civil. Ahorita voy para allá, pero contéstame la segunda. No, la segunda para mí es muy clara y no tengo problema. Yo ya tomé mi decisión de estar en la primera línea de defensa de mi país, de mi familia y del resto de las familias. Las personas que acudan a la primaria o a quienes se les encueste decidirán en dónde me ubico en esa primera línea de defensa. Yo ya decidí estar ahí y las próximas 47 semanas ahí voy a estar, Max. Es mi país, es mi casa.
son muchas cosas que hizo mi generación y que quiero yo defender de manera personal. Entonces yo ya decidí eso. Y la gente me dice, estás en primera posición. Asumo plena responsabilidad y creo poder hacerlo. Lo quiero, lo puedo y lo debo. Estás en segunda posición. Pero en la línea, sí, lo que voy a pedir siempre es estar en la primera línea de batalla. No quiero estar 3 filas atrás. No quiero estar en la retaguardia. Quiero estar ahí batiendo lo que haya que batir para ganar esta batalla. Ahora vámonos a esta parte que abrías, que es, hay una cosa nueva que está pasando en México, que es el despertar de la ciudadanía, la organización, el ánimo ciudadano. Pero en los últimos años, para los partidos se ha quedado como en un tema de membrete y de moda, ¿no? La ciudadanía, los convocamos a un par de reuniones y luego nos vamos solos. Hay 3.528 elecciones el año que entra, puestos en juego. Además de convocarlos a apoyar, ¿cómo los vas a integrar o cómo propondrías tú integrar a esa ola ciudadana a este proyecto de frente? Pues ya está el camino. Es el Frente Amplio por México. Entonces, es un proceso de integración en todos los niveles. Donde mejor se está dando ahorita a nivel de liderazgos. El reto es irlo bajando hasta la base social. ¿En dónde? Obviamente en el gobierno. ¿En dónde? Obviamente en el Congreso. ¿En dónde? En cada una de las entidades, municipios, localidades. ¿En dónde? Por materias. Unos apoyan a las causas sociales, bueno, eso que se vuelva parte de la agenda. Otros están en las causas de carácter económico, pues lo mismo. Entonces cada quien y dentro de la sociedad tienen que encontrar su espacio. Y eso es parte de la democracia. Y eso, Max, es de ida y regreso. A mí lo que no me gustó en toda esta discusión es que se empezó a realzar una especie de divorcio, partido-sociedad. Uh-huh. Oye, yo soy tan ciudadano como tú. Oye, a ver, y además, yo empecé, digamos, mi participación pública en los grupos de observación. Estuve muchos años observando elecciones y denunciando el fraude electoral y haciendo activismo y todo eso, y eso fue lo que me llevó al Consejo General del IFE, a ser consejero ciudadano. Entonces, entiendo muy bien la dinámica de los grupos sociales, activistas en causas. Lo entiendo, bueno, fui parte. Entonces, yo creo que es de las dos partes, porque los partidos sí se han encerrado en sus cúpulas, la partidocracia, uh-huh. Indudablemente. O sea, el que lo niegue, pues es que no ve la realidad. Pero también la sociedad civil, que se articula y se arroga una representación de 130 millones, 90 en un padrón electoral. Entonces, tienes como extremos, ¿no? Sí, sí. Tienes como extremos, o sea... Y hay que hacer el ejercicio de que convivan, ¿no? Exacto, porque dice, bueno, es que la sociedad civil dice, hace, piensa, espérame tantito, o sea, tú eres uno, o puede ser tu grupo, que serán 30, 60 o 3,000. Un día tuve yo una discusión con uno de los integrantes. O sea, miren, nos estamos enfocando ahorita a una sociedad civil emergente, o sea, que ha emergido, que de repente aparece y a veces no aparece tanto. Sí. Estado de México, por ejemplo, ¿no? Y entonces, lo que yo he hecho en estos últimos meses, me he ido un recorrido en todo el país, prácticamente ya lo recorrí todo, y he estado acercándome a organizaciones sociales que tienen estructuras. Porque eso, mira, en una elección necesitas una estructura mínima, uh-huh. Que tienen secciones, o en fin, como se les llama, una especie de que tiene estructuras, como cuáles, sindicatos, gremios, organizaciones sociales o campesinas o del campo, por dos motivos.
Primero, porque están totalmente desatendidas. Ujú. Si tú te sientes mal con este gobierno, vele a preguntar a los productores de grano, en este momento a Cajeme, que es Ciudad Obregón, que se les fue prácticamente a la mitad de precio, y bueno, ya subió un poco por la situación de Ucrania, pero no les va a alcanzar el dinero para cubrir su ciclo que empieza en invierno. Y no tienen voz, no tienen diálogo. Pero si yo volteo a ver al Congreso, tampoco están ellos en el Congreso. Ujú. Hace mucho tiempo que la sociedad estructurada y desestructurada, valga la palabra, no está en el Congreso. Entonces me decía, es que cuando yo los escucho hablar del campo, pues no saben nada. Y me decía un integrante de un sindicato, mira, cuando hablan de nuestra situación o de nuestros sectores, que no entienden. O sea, no entienden. Entonces, para mí, yo quisiera ver en ese futuro y en la segunda o la tercera pregunta que me hiciste, yo quisiera ver un Congreso plural, pero la pluralidad tiene nombre y apellido. Yo quisiera ver a los productores del campo, quisiera ver a cañeros, a productores de grano, quisiera ver a el sector laboral bien representado, porque ya tenemos la democracia entrando a los sindicatos, ya están eligiendo a sus dirigentes de los distintos sectores. Oye, ¿qué pasa, por ejemplo, con la ley minera? Yo quiero entender las dos partes. Claro. Es decir, el dueño y el trabajador. Y entonces tienes un círculo muy virtuoso, porque puedes con su estructura ayudar a ganar muchos distritos, pero a la vez puedes eventualmente que estén en los distritos y llegar junto con otros miembros de la sociedad a un Congreso que hoy lo dominante es la clase política y es otra de las causas por las cuales hay esta separación. Déjame hacerte una última pregunta. López ya nos mostró de todas las maneras que ha podido que está dispuesto a lo que sea para ensuciar la elección y para arrebatarla. La pregunta es muy concreta. Con eso que ya sabemos que va a hacer, ¿se puede de todos modos competir y ganar? Yo estoy dispuesto a hacer todo lo que sea porque se respete la voluntad popular. Todo es todo. Padrísimo. Y vamos a ver. ¿De qué cuero salen más corderos? Exacto. Muy bien. No lo puedo decir mejor. Lo dijo muy bien Max. Muchas gracias, Santiago, por recibirnos. Muchas gracias a todos por sintonizarnos. Acuérdense, yo les hago las preguntas, ellos responden y ustedes deciden. Nos vemos la que viene. Dixo is back.